Senador, pues bueno, Seguridad Interior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha advertido que en los términos en los que sale, pues es, como no toca el tema de las policías, es discrecional el uso de las Fuerzas Armadas. La Ley de Seguridad Interior no es para reformar las policías, no tiene esa misión. La Ley de Seguridad Interior tampoco es un nuevo modelo para construir instituciones o capacidades civiles. La Ley de Seguridad Interior tiene un propósito mucho más modesto, que es simplemente establecer las condiciones y reglas que debe seguir el presidente de la República cuando dispone de las Fuerzas Armadas para auxiliar y colaborar con las entidades federativas que están bajo alguna situación que afecte las condiciones de tranquilidad y las condiciones de normalidad institucional. Es absolutamente falso que esta ley sea la alternativa a la reforma policial. Es simplemente un mecanismo para establecer en qué condiciones y circunstancias el presidente de la República puede utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas distintas a las de la seguridad nacional, en tareas específicas de auxilio y colaboración a la seguridad en nuestro país. Específicamente se señala en el proyecto que las condiciones a través de las cuales se va a poder utilizar es a partir de una declaratoria de afectación a la seguridad interior que debe razonar cuáles son las circunstancias, cuáles son las necesidades y cuáles son los objetivos y metas de la intervención federal. También el proyecto establece claramente que solo se podrá utilizar en los supuestos previstos en la actual y vigente Ley de Seguridad Nacional, caso de terrorismo, caso de alteración a las instalaciones estratégicas y, por supuesto, delincuencia organizada. Es un modelo que cuida específicamente el andamiaje en materia de seguridad nacional. También dice el proyecto que las Fuerzas Armadas no van a realizar tareas de seguridad pública, sino que son tareas vinculadas al restablecimiento de una circunstancia o condición que haya motivado la declaratoria de afectación. También dice el proyecto que la declaratoria de afectación tendrá un plazo fatal, no podrá exceder de un año la intervención federal. También establece el proyecto que los estados, las entidades federativas, tienen que asumir compromisos específicos de reconstrucción institucional, deben hacer su parte en la superación de la circunstancia que motivó la intervención federal y que también habrá sanciones en el caso del incumplimiento a estas obligaciones, precisamente para que no nos pase lo que sucedió en Tamaulipas, que llevamos 12 años de intervención federal y simplemente la autoridad local no había hecho su trabajo, o el caso de Veracruz, o el caso de Chihuahua, o el caso de Baja California. Si pretendemos, si pensamos que esta ley sirve para reformar las policías, estamos equivocados en su objetivo y en sus propósitos. Lo único que prevé esta ley es que el presidente de la República no pueda utilizar discrecionalmente a las Fuerzas Armadas, sino que sea a través de un procedimiento. Hoy tenemos un despliegue masivo de efectivos militares en 24 entidades federativas. Muchas de ellas no se justifica la intervención en razón de los nuevos supuestos de esta Ley de Seguridad Interior. ¿Por qué estamos con esta presencia excesiva de fuerza federal en los estados? Porque no hay justamente un procedimiento, una serie de requisitos y reglas para que el presidente de la República pueda utilizar este recurso que es del Estado mexicano. ¿Qué sería lo que ustedes propondrían cambiarle? ¿En qué asuntos no estarían de acuerdo? ¿O como tal la van a palomar? Yo he revisado el proyecto. Este proyecto de alguna manera recoge las discusiones que tuvimos hace algunos meses en el grupo de trabajo que se formó. Yo en principio estoy satisfecho y veo que el contenido cubre con lo que ya habíamos acordado. Esperaremos a ver cómo termina la discusión, si se hacen reservas en el Pleno. En cuanto llegue a la Cámara de Senadores lo vamos a analizar con mucho detalle, pero si cumple con estos objetivos, si cumple con estos lineamientos generales, no tendría ningún inconveniente. Hay que subrayar que aquellos aspectos que fueron cuestionados por organizaciones de la sociedad civil, básicamente algunas redacciones que pudieran sugerir la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tuvieran tareas de investigación o tareas que impliquen actos de molestia hacia los gobernados, están superadas, no hay ninguna que pueda entenderse en ese sentido. Hay una provisión expresa para que no se puedan utilizar declaratorias de afectación a la seguridad interior en el caso de procesos políticos o electorales. Simplemente esas objeciones han sido ya superadas en el proyecto que hemos conocido hasta este momento. En cuanto llegue la minuta, los senadores tendremos el deber de analizarla con mucho detalle y dar la discusión. Si la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene alguna preocupación sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, tiene un instrumento que es la acción de inconstitucionalidad.
en materia de derechos humanos, ojalá la ejerza, ojalá la active, para que de una vez despejemos las dudas sobre si es inconstitucional o no legislar en esta materia y con qué alcance. Yo no comparto el boletín que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero entenderé y hasta aplaudiré que esas objeciones las plantee en la Corte, y el Senado y el Congreso de la Unión tendremos que ir a defender la constitucionalidad de la ley que aprobamos. Creo que ahí es donde se tiene que dar el debate de las instituciones. Si hay objeciones sobre la constitucionalidad del contenido que se apruebe eventualmente, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ejerce la acción de inconstitucionalidad y lo resolveremos en el ámbito de los jueces constitucionales. ¿No habría una reunión con el titular de la CNDH, con organizaciones civiles también, porque están esperanzadas a que aquí en el Senado se detenga este dictamen? Hay que recordar que hemos hecho como 4 foros sobre este tema. Llevamos desde 2010 discutiendo este asunto. Se realizaron foros muy exhaustivos, días enteros, vinieron organismos de la sociedad civil, vinieron académicos, vino la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hemos escuchado con mucho detalle las opiniones, y también es cierto que no hemos logrado un entendimiento. Muchas de las cosas que les preocuparon tomamos notas de ellas y las hemos ido superando a lo largo de estas discusiones entre las dos cámaras. Yo creo que la parte de la reflexión con las organizaciones de la sociedad civil ya quedó superada. Ahora es momento de que los grupos parlamentarios se expresen y asuman su responsabilidad frente a la nación. Esta idea de que vamos a militarizar el país simplemente no se sostiene en la medida en la que un procedimiento que dificulta la salida de las Fuerzas Armadas, porque hace que no sea discrecional la facultad de disponer de ellas, es un mejor equilibrio para nuestro país. Insisto, buena parte del despliegue actual en el país de Fuerzas Armadas no se sostendría con la nueva ley. Tendríamos que reajustar sensiblemente el actual despliegue. Si se aprueba la Ley de Seguridad Interior, varios estados de la República no tendrían condiciones, no tendrían la posibilidad de despliegue militar. ¿Por qué? Porque no cubren los requisitos que están previstos en la nueva ley. Y por último, de mi parte, senador, sí, bueno, se aprueba aquí también en el Senado, pero ya se malogró otra vez lo del mando policial mixto. Y no hay un rediseño ni del modelo policial, ni un fortalecimiento de las policías, ni una nueva estrategia. ¿Cómo hacer que la temporalidad sirva? Porque si al año de la intervención hay que retirar a las Fuerzas Armadas, pero las policías siguen cooptadas, pues entonces ahí ese es el tema de fondo. ¿Cómo la estrategia? Mientras se puede utilizar las Fuerzas Armadas, nunca van a ser policías. Y aquí hay una discusión que me parece bastante absurda. Es absolutamente falso que se requiera una reforma policial para tener buenas policías, ¿eh? No se necesita un cambio constitucional para tener buenas policías. Ahí está la policía de Nuevo León, por ejemplo. Para tener buenas policías se necesitan 2 cosas. Se necesita dinero y voluntad política. No necesitan cambios institucionales o cambios constitucionales para poder tener buenas policías. Sí, solo falta que los gobernadores y los alcaldes dispongan de presupuesto, apliquen la ley que prevé un modelo de policía que implica controles de confianza, implica una serie de elementos para poder formar corporaciones de policía. Es un gran pretexto esto de que se requiere reformar la Constitución para poder avanzar en el desarrollo de buenas policías. Me parece que un pretexto que ha generado una comodidad terrible hacia los gobernadores y a los alcaldes. Como no se ha aprobado el mando único o el mando mixto, entonces no tengo obligación alguna de generar buenos policías. Me parece que ese pretexto debemos ya ponerlo en su lugar. No hay ninguna razón, no se requiere ninguna reforma constitucional para que un gobernador se ponga a trabajar creando buenas policías. Esta ley de seguridad interior lo que pretende hacer es quitarles ya el incentivo de utilizar a las Fuerzas Armadas para suplir o sustituir lo que no han hecho en materia de policías. Y hay muchos ejemplos de policías que están funcionando bien. Está la Policía Municipal de Querétaro, está la Policía de Ciudad Juárez, que funcionaba bien hasta hace relativamente poco, la Policía Estatal de Nuevo León. Hay avances en el país que nos pueden dar ejemplos muy concretos que para formar policías no se requiere más que los gobernadores y los alcaldes pongan a hacer su trabajo. Para acabar con la inseguridad que está desbordada, ya nada menos vimos otro ejemplo, que entran a un restaurante céntrico a robar. ¿Cómo hacer para detener esta ola de delincuencial que está desbordada y no hay cómo pararlo? Eso no se va a hacer a través de Fuerzas Armadas. Esos fenómenos se van a resolver cuando tengamos buenas policías, cuando haya políticas de prevención eficaces, cuando las policías sean confiables, sean bien preparadas, cuando tengan mecanismos de inteligencia, cuando las fiscalías funcionen bien y cuando alguien se meta a asaltar a un restaurante,
pueda la policía desarrollar una investigación, llevarle esa investigación a un fiscal, ese fiscal llevar ese caso a un juez y que el juez aplique la sanción a quien cometió el delito. Así vamos a resolver en el largo plazo la situación de inseguridad que vive en nuestro país. No es un tema de Fuerzas Armadas, es un tema de reconstrucción institucional de la seguridad pública, la procuración de justicia. Ese es el camino de largo plazo. ¿Por qué no hemos emprendido ese camino de largo plazo? Porque en algún momento se nos hizo fácil y cómodo recurrir a Fuerzas Armadas para que hicieran el trabajo que le corresponde a las policías, a los fiscales y a los jueces. Eso ya debe acabar y por eso es esta ley. Esta ley es una ley un instrumento para poder limitar la utilización discrecional de las Fuerzas Armadas, como ha pasado en los últimos 12 años. ¿A quién le tendríamos que hacer una llamada de atención para acabar con esta ola delictiva que está desbordada? A los responsables de la seguridad, que son los ejecutivos federales, estatales y municipales. Es la primaria, es la principal y más importante de las funciones que tiene cualquier gobierno. Generar seguridad, aplicar la ley, crear orden, crear un entorno de paz, un entorno de certeza. Es responsabilidad de los gobernantes, de los ejecutivos. Y lo que ha pasado en este país es que muchos de ellos se han tirado a la hamaca, simplemente esperando a que lo resuelva o el orden de gobierno mayor o las Fuerzas Armadas. Eso se tiene que acabar y para eso es la Ley de Seguridad Interior. Ya no van a poder recurrir a el pretexto de mándenme militares, porque no tengo policías. Aquí está la Ley de Seguridad Interior, regresando a esta cuestión. No la van a frenar aquí en el Senado, por supuesto. Habrá que ver cómo se pronuncian los grupos parlamentarios. Entiendo que el PRI está a favor, algunos legisladores de Acción Nacional estamos a favor. Si alguien está preocupado por la constitucionalidad de esta ley, afortunadamente nuestro sistema político prevé la posibilidad de llevar esos argumentos ante una corte, ante la Corte Suprema de nuestro país. En consecuencia, no veo ningún obstáculo para que el diseño pueda salir adelante. Yo he visto durante muchos años cómo el despliegue de Fuerzas Armadas parece subasta. ¿Cuántos necesitas? Tengo 100, mándame 150, cerramos en 120. Eso lastima a las Fuerzas Armadas, pero también crea enormes distorsiones sobre la forma en la que conducimos las políticas de seguridad de nuestro país. Las Fuerzas Armadas no son un instrumento que va a utilizarse para todo. Precisamente por eso es esta ley, para que utilicemos el instrumento mayor que tiene el Estado mexicano en términos coactivos, en términos de fuerza, para las necesidades proporcionales, reales y las necesidades que las justifiquen, no simplemente para que conduzcan el tráfico en una esquina. Por último, también de mi parte, ¿percibe alguna cuestión de interés electoral para frenar esta ley? Yo veo en la posición de la Cámara de Diputados más un interés de proteger el frente que de proteger los frentes de batalla de nuestras Fuerzas Armadas. O sea, totalmente, ¿verdad? Es que ya deberían decir,